La gran mayoría de la gente conoce los graves efectos físicos que produce el contagio por el COVID-19. Pero el coronavirus también deja secuelas emocionales y psicológicas, como cuadros de ansiedad, depresión, angustia, lo que podría traducirse en crisis de pánico o descontrol emocional. Para poder hablar de todas las consecuencias y efectos psicológicos que puede tener en la población, esta noche me acompaña el doctor Walter Beller. Él es especialista en desarrollo humano, investigador en psicoanálisis y doctor en filosofía. Quédese con nosotros esta noche. El programa, les aseguro, va a estar muy bueno. Esto es Frente a Frente, periodismo con responsabilidad. Comenzamos. Esta noche me da muchísimo gusto recibir al doctor Walter Beller. Walter Beller, entre otras cosas, pues ha sido comentarista del programa hace muchísimos años, tanto en televisión como en radio. Y la verdad es un hombre profundamente preparado en el tema que vamos a tocar esta noche. Ese tema que nos ha pegado a todos. Yo no creo que haya una sola persona que no se haya sentido angustiada, deprimida, realmente como que en medio de esta pandemia por vez primera nos hemos hablado al tú por tú con la muerte. Bienvenido nuevamente, Walter. Muchas gracias, Loreta. Pues sí, efectivamente, esta pandemia que marcará en un sentido u otro el siglo XXI. Este es nuestro sino para este siglo y se acompaña justamente de esta situación de angustia y lo que conlleva la angustia, que es generalmente depresión, porque lo que tú tienes es un ente que no sabes de dónde viene. Yo creo que hay que reconstruir cómo estuvo esto y en el momento en el que nos encontramos. La primera reacción de mucha gente fue negarlo. En México, en Estados Unidos, en Europa, ¿no? Se negaron a aceptar esto. Y no creas que fue simplemente por ignorancia, ¿no? Si fue una posición que todavía en algunos lugares subsiste, ¿no? Allá donde tú estás, pues hay gente que se ha negado a recibir las vacunas, por ejemplo, ¿no? Con el cuento de la infodemia, de que no nos vayan a meter un microchip y una serie de tonteras que dices, ¿cómo se atreven no solo a no cuidarse, sino a exponer al resto de su entorno? Sí, y esas personas que se niegan a vacunarse, pues van a ser un problema para todos los demás. Claro. Todos los que nos hemos vacunado, tal. Bueno, pero vuelvo otra vez. Hay un primer momento donde todos sabemos que no sabemos nada. Claro. La primera cuestión fue, los científicos no nos están diciendo cuál es el comportamiento de este nuevo virus. Es que es demasiado nuevo, Walter. Ese es el problema. Demasiado nuevo, es decir, no hay antecedentes. Entonces, bueno, esta primera circunstancia hizo que la información que teníamos, pues era básicamente a través de las redes de comunicación masiva, las redes sociales, pero ahí se dijo, como dices tú, cualquier cantidad de cosas erróneas, fantásticas, que hablan justamente de esta situación donde los seres humanos pueden proyectar una cantidad de cosas imaginarias, ilusorias, por más absurdas que parezcan a los demás. Lo primero es absolutamente algo completamente desconocido. Y esto siempre genera angustia, Claro. siempre genera una situación, porque no sabes a qué te estás enfrentando, ¿no? Y desgraciadamente, esto conllevó a una serie de reacciones que lo primero que nos hizo es confínense, reclúyanse en sus casas y tal. Y entonces, pues eso, recluirse para decir, pues ¿de qué? ¿Cuál es el asunto? ¿Cómo va a evolucionar? Si nos sentíamos más o menos como el Quijote con los molinos de viento, ¿no? Pero esos molinos de viento eran contra los que podías arremeter. Aquí no había bicho contra el cual pudieras tú arremeter, ¿no? Claro. Microscópica, que tiene que ver con la genética, etcétera. Por cierto, hay que subrayar esto porque
frente a todo ese fanatismo, el triunfo de poder paliar, no acabar, pero sí paliar la cuestión de la pandemia fue gracias a la ciencia. Claro. Se impuso el conocimiento científico sobre estas cuestiones y se hizo una extraordinaria labor tecnológica porque en muy poco tiempo los científicos, había quien decía, para preparar una vacuna, el tiempo promedio son 5 años. Sí, hombre, claro. Y esta la sacaron, y fíjate que la sacaron justamente con este elemento preventivo. Pero vamos a la cuestión psicológica. Para que algo afecte a un ser humano, tiene 3 fuentes. Uno es la naturaleza, otro es el propio cuerpo y otro es la relación de los vínculos con las personas. No hay más. Ahora, el caso de esta pandemia reunió a los 3. Por un lado, la naturaleza con sus elementos inescrutables. Luego está la cuestión del cuerpo. Y justo en esta era la exposición, porque una de las afecciones del virus fueran las vías aéreas superiores, ¿no? Entonces, desde luego. No podías respirar. Entonces vino toda esta crisis de los hospitales, porque no había realmente oxígeno, y entonces eso afecta al cuerpo, y ves la vulnerabilidad de tu cuerpo, claro. Pero ves otra cuestión que es muy terrible para quienes logramos sobrevivir a estas cosas, que es una persona que murió en un hospital, pues recordarás, en un principio no tenías acceso. Así No es. era que murió solo o sola. Sí. Y luego a los familiares lo que les entregaron son las cenizas. Totalmente. El cuerpo. Nunca hubo acceso a un cuerpo. Y esto es una cosa terrible. Sí, o sea, el proceso de duelo te lo reventaron, pues. Te lo reventaron, pero sobre todo rompieron nuestros rituales. Claro. No, los seres humanos tenemos estos rituales funerarios, milenarios, y que están presentes en nuestra vida. Claro. Entonces, el rito de ver el cadáver, de ver el cuerpo, de despedirte de él, ¿no? Claro. De toda esta serie de cosas que son fundamentales para poder hacer ese duelo que estaba señalando. Sí, claro. Porque el duelo es también saberse despedir. Sin duda. Y para despedirse, pues tienes que tener un cuerpo. Entonces, esto es una cuestión terrible. Y tiene que ver entonces con el cuerpo y saber que cualquiera de nosotros, tantito un dolor de cabeza y decir, aguas, ya estoy mal, vino una persona aquí a hacer la limpieza. Y estornudó y todo el mundo entra en pánico. Exacto, ¿no? Entonces, toda esta serie de cosas crearon una circunstancia de vivencia personal terrible, de gran vulnerabilidad. Sí, total. Y este es un efecto psicológico terrible. No hay peor cosa que sentirte vulnerable. Y no hay peor cosa que sentirte vulnerable en tu propia casa. Claro. Entonces, familias que han contado esas historias donde pues estaba confinado alguien que le dio coronavirus y los otros en otras partes de la casa, Así que es. le pasaban la comida por debajo, etcétera. ¿Qué es lo que te habla? Te habla de esta situación terrible de devastación emocional, porque ¿qué haces? Esa es la gran pregunta, Walter. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer ¿no? para ir superando esta circunstancia que estamos viviendo? Que hay gente que habla de todo esto, gente que se lo guarda y le sigue haciendo más daño. Mira, sí, este es un asunto que tiene que ver con el duelo, pero el duelo supone una pérdida. Claro. ¿No? Entonces, hay una pérdida y una de las cosas que los seres humanos no estamos dispuestos a aceptar en general son las pérdidas. Por supuesto. Y menos la pérdida de un ser querido, a veces es un animal, en fin, lo que sea en tus afectos, la pérdida no está, digamos, en nuestro... Es bárbara, es bárbara. Es bárbara, es terrible y sobre todo que no tiene vía de regreso. Claro. La muerte lo que tiene es esta circunstancia sobre la cual es una certeza, esa es la única certeza, dicen, nos vamos a morir todos. Ahora, la angustia, la incertidumbre es porque no sabemos en qué momento. Y lo que vino a hacer el virus es ponernos en esa situación de vulnerabilidad.
Y te preguntas y dices, bueno, ¿cómo superarlo? Déjame decirte que algunos de los pacientes que yo tengo en mi trabajo en psicoanálisis, pues sí ves efectivamente que el confinamiento les pegó muy duro y las reacciones son muy diversas. Muchas veces es la rebeldía y decir, a mí por qué el gobierno y por qué la institución y por qué la farmacéutica me va a decir cómo comportarme, ¿no? Pues maestro, pues porque no hay de otra, Pues ¿no? porque estamos en medio de una pandemia, pues. Exacto, pero eso no es un razonamiento, es una Claro. situación de estrés extremo, ¿no? Donde lo que quieres es salir y salir ya, ¿no? Entonces, ha habido reacciones de lo más diverso, o quien se deprime de decir, es que ya no tenemos salida, es que esto va a ponerse cada vez más peor, ¿no? Y eso también ha llevado a que mucha gente tenga ahora problemas mentales muy fuertes. No sabemos qué va a pasar, nadie sabe qué va a poder realmente, nadie puede asegurar si mañana se acabó el virus. No, el virus no se va a acabar, va a estar ahí presente, pero ¿cómo nos vamos a comportar? Bueno, ¿Y cómo nos vamos a seguir protegiendo, Walter? Porque esa es la otra parte de la historia. Es decir, mucha gente cree que ya estás vacunado, no te va a pasar nada. No, sí te puedes contagiar. Esa es la verdad. Y si no medidas necesarias, te vas a contagiar. A lo mejor no te mueres, pero te vas a contagiar. Y yo he conocido a muchas personas que se han contagiado y que han tenido cualquier cantidad de secuelas, aunque no se hayan muerto, pero tienen cualquier cantidad de secuelas en su salud que no se les va a curar nunca. Terrible, sí, Walter. así es. Mucho de lesiones en el hígado, por ejemplo, se han visto, ¿no? O sea, cosas que tú dirías no tienen nada que ver con el sistema respiratorio y sin embargo afectan. Claro. Aún no sabemos, realmente, Lolita, no sabemos qué circunstancia, qué situación tienen estas personas que han superado Claro. el coronavirus, pero deja secuelas. ¿Qué secuelas tienen? Mira, hasta ahora lo que se ha registrado es que hay algunas cuestiones de afección en la memoria. O Es sea, cierto, ¿no? Gente es que cierto. pasó por el coronavirus y de pronto empieza a olvidar cosas de la vida cotidiana. No para llegar a ser una demencia, no para llegar a ser, digamos, una cuestión como el Alzheimer, ¿no? Claro. Pero sí ciertas cosas que se empiezan a olvidar. Walter, Eh, yo quisiera, porque tú sabes que el tiempo en televisión es realmente muy corto, sí sí. quisiera que me hicieras el favor de darme tu número de contacto, porque estoy segura que muchas pacientes, muchas personas quieren consultar contigo. Mira, yo siempre utilizo el correo porque pues es una manera de contacto. Claro. Es mi nombre, Walter Beller, ¿no? Con todo seguido, @gmail.com. Me parece muy bien, Walter. Te mando un abrazo, te agradezco muchísimo que hayas estado conmigo. Te extrañamos en los programas, espero que estés más seguido. Y pues no se pierda nuestro próximo programa. México vive tiempos de cambio, tiempos de dar la cara, tiempos para hablar frente a frente. Muy buenas noches.